Muy buenas noches a todos, bienvenidos, un gusto saludarlos una vez más, espero que estén todos bien y que haya sido un fin de semana largo para descansar. Así que bueno, hoy nos encuentra la clase número 7, el encuentro número 7 con todos los participantes aquí en el Radio Club. Hoy vamos a tener la palabra de nuestro colega y el doctor Eduardo Díaz Ramilich, Lima Unifor 7, X-Ray Mike Delta, el señor presidente del Radio Club Río Gallegos, titular de la Lima Unifor 8, X-Ray Bravo Sierra. Muchachos, amigos, colegas, todo de ustedes la palabra y el micrófono. Adelante. Bueno, acá, si bien esto no lo hemos acordado demasiado en detalle con Pepo, vamos a hacerlo por el sentido común. Yo les voy a comentar cómo está estructurada esta parte del reglamento que habla de las bandas y la asignación de frecuencias, y después Pepo les va a dar una explicación más pormenorizada en cuanto a cómo se usa esa asignación de frecuencias, cómo y para qué. Como siempre en estos casos, recomiendo tener a mano el archivo, ¿no es cierto? Ya sea en papel o digital, el PDF que es el reglamento, para que mientras hablamos de esto estemos viendo todos la misma cosa, el mismo objeto que estamos describiendo. Em, el plan de frecuencias tiene por finalidad ordenar el uso del espectro radioeléctrico. Como ustedes saben, o si no saben, lo van a saber porque lo van a ver acá en el curso, em, las, las frecuencias en las que uno puede escuchar y transmitir con su equipo de radio son tantas como el equipo aguante, digamos, o sea, en teoría, ¿no es cierto? Es decir, uno si tiene un equipo de banda corrida puede escuchar una enorme cantidad de frecuencias, eh, y bueno, obviamente una cosa es un equipo BLU, otra cosa es un VHF, pero dentro de esos rangos hay una gama muy grande de frecuencias. Pero no hay que olvidarse nunca de que todas esas frecuencias tienen dueño. Y las que no tienen un dueño porque han comprado el derecho de usarla, el dueño es el Estado, ¿eh? El Estado ocupa todos los espacios vacíos que dejan los privados en el uso del espectro. O sea que no hay ninguna frecuencia que no tenga una restricción o una reglamentación. No hay ningún lugar en el que ustedes puedan agarrar el micrófono y hablar tranquilos y decir, bueno, acá no necesito pedirle permiso a nadie para hacer esto. Puede sí decirse algo así, pero hasta cierto punto, con las transmisiones por ahí de banda ciudadana, esas cosas, las que son los remises, ese tipo de cosas, que no es que sean totalmente libres y que cualquiera puede hacer, pero que las restricciones son más chicas, es más fácil tener un equipo de esos, no necesitas tanta historia, digamos, para operar un equipo de esos, pero tampoco es lo que a nosotros nos interesa. Si nos tomamos el trabajo de hacer un curso como este y la inversión que implica tener una estación de radioaficionado, es porque queremos ir un poco más lejos de la banda ciudadana y del handy deportivo o de aventura, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos interesa es ver estas otras bandas que están en el reglamento, cómo está armado el cuadrito este. Fíjense que va de las bandas de onda más larga a la de onda más corta. Y en los cuadritos, ustedes van a ver que algunas bandas están en un solo cuadro y algunas están subdivididas. Esto es una cuestión, porque las bandas como la de 80 metros, por ejemplo, que son muchas frecuencias, hay muchos niveles, muchos escalones de frecuencia. Si las ponemos todas juntas es más difícil visualizarlo y como tienen algún uso especial, entonces para un fin ordenatorio, nada más que para eso, se dividió así, pero no es una cuestión administrativa, es decir, todas están sujetas al mismo régimen. La diferencia es a los efectos de poder localizar más fácil lo que estamos buscando. Vamos a referirnos a la banda de 80, que es la más fácil de entender y la más fácil de visualizar en este momento. Después vamos a hacer un solo ejemplo con la de 40 y después ya lo dejamos a Pepo con la cuestión técnica. Fíjense que el cuadro que describe la banda de 80 metros tiene en el extremo izquierdo, mirándolo de frente desde el punto de vista del lector,
tiene el rango de frecuencias. Frecuencias en kilohertz desde hasta. El primer cuadrito le habla de 3.800 a 4.000. Y le da todos los destinos que es posible darle a las frecuencias en ese uso. Ahí, como ven ustedes, en ese primer rango están todos. Todos los usos posibles de la radio están metidos en esa primera franja de las 3.800 a los 4.000. Y en la última, en el último casillero, que está dividido en 3 niveles, en novicio, general y superior, es de la categoría de radioaficionado que vos tenés. Nosotros, cuando empezamos, somos todos novicios, entonces siempre hay que mirar si está marcadito ese casillero. Si está marcadito ese casillero, el de la N, quiere decir que nosotros, radioaficionados novicios, podemos utilizar esa banda en esa frecuencia y para esa finalidad. Como les digo, en esta frecuencia de 3.800 a 4.000, casi que podemos hacer cualquier cosa. Obviamente, lo que va a pasar ahí es que si escuchamos algo va a ser una cosa muy, muy concurrida, con mucho público y con mucha actividad. No es fácil la banda de 80 metros, no siempre es fácil de comunicarse, pero es una linda banda en algunos momentos. Cuando vamos al siguiente cuadro, ya tenemos diferentes escalones de frecuencias y siempre estamos hablando de la banda 80, y además tenemos también diferentes asignaciones, diferentes destinos. Fíjense que, por ejemplo, en los 3.500 a 3.515 les dice que las tres categorías de radioaficionados están habilitadas para trabajar en Charlie Whiskey, pero que la prioridad es de X. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en ese nivel vos no podés hacer fonía, ni digimodos, ni nada de eso. Básicamente ese rango está hecho para Charlie Whiskey, para el radiotelégrafo. Esto implica que si vos te metes en ese rango de frecuencia, hacer otra cosa que no sea radiotelégrafo y alguien te escucha, podés incurrir en una infracción. Entonces, hay que respetar esa cosa, más que nada por una cuestión de autocuidado, no es porque, no es tanto por un tema eh, de que vayas a romper nada, sino que te vas a tener que cuidar de que no te enganchen haciendo una actividad de radio que no está para esa frecuencia y ocupando un espacio que no te corresponde. Y dentro del Charlie Whiskey, porque ustedes fíjense que en ese mismo cuadro, varios de estos niveles están reservados al Charlie Whiskey, ¿no? Menos el de 3.570 a 3.580, que ahí no entra el Charlie Whiskey, en todos los demás hay. Pero fíjense también que en el primero está Charlie Whiskey con prioridades de X, es decir, que si hay un tráfico en esa frecuencia de una persona que está haciendo Charlie Whiskey punto a punto nacional, o estás transmitiendo en Charlie Whiskey desde Gallegos y estás charlando con alguien que está en Comodoro, en 80 metros con Charlie Whiskey, pero te aparece alguien que quiere transmitir en DX, ese tiene la prioridad, ¿no? Escuchás una estación que está tratando de hacer un comunicado de X y tenés que despejarle la frecuencia porque ese tiene prioridad en ese rango. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y le vas a proponer a tu colega de Comodoro, che, vámonos al otro escalón, a 3.515, 3.525, que ese no tiene la restricción, no tiene la prioridad de X, es abierto, digamos, y bueno, el que escucha, escucha, el que no, no, ¿cierto? Después tenés otros niveles, como el de 3.525 a 3.570, que tanto puede ser Charlie Whiskey como AM como SSB. El SSB, fíjate que tiene un llamado. El SSB es el que hacemos habitualmente nosotros, el BLU que se llama. SSB es BLU pero en inglés. Este, fíjate que ahí tiene un llamado en el 3. Y en el 3 te advierte que el centro de actividad de Charlie Whiskey, que es QRP, que después Pepo les va a explicar qué es eso, está en esta frecuencia que marcan ahí, ¿no es cierto? En los 3.560 kHz. Em, este mismo esquema se repite en todo el espectro en todo el espectro radioeléctrico, en todos los niveles de banda se repite este mismo esquema. Vos vas a tener la frecuencia mínima y la frecuencia máxima, con el cuidado que dijimos la vez pasada de ojo cuando andás en los bordes, porque en los bordes, si vos transmitís en la última frecuencia permitida, es altamente probable que tu equipo escupa frecuencia para arriba de eso o en el nivel más inferior para abajo de eso y estés invadiendo una banda que no te corresponde. Y eso también es una infracción. Conviene no irse por las puntas, ¿sí? Conviene andar siempre más cerca del centro de la banda que de las orillas. Em, Cuando también vos te vas a otras frecuencias, vamos a ir un poquito más abajo, a la de 40 metros, ahí te vas a encontrar con el mismo esquema, obviamente, que con la frecuencia que corresponde a los 40 metros. Pero fíjate lo que pasa un poquito más arriba, en los 30 metros. En los 30 metros ya tenés un tema importante, que es que las categorías novicio y general
no pueden operar en determinadas frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, en la de 10.100 a 10.130, fíjate que el casillero novicio general no tiene marca y solo tiene el S, el de superior. O sea que tenés que ser radioaficionado superior para poder operar en esos modos, en Charlie Whiskey o en Digimodos, en esas frecuencias. Y en la banda de 20 metros, por ejemplo, los novicios solamente pueden operar en Charlie Whiskey, Digimodos, Packet o radiofaros, pero no en fonía, que sí pueden hacerlo otros radioaficionados de otras categorías. Así que eso es lo que es importante mirar en el casillero de la derecha, ¿no es cierto? El tema de la asignación de la frecuencia, que vos la vas a tener en el centro, pero la categoría en la que podés actuar es la que está en la columna que te corresponde. Si te corresponde, podés actuar en esa categoría. Si no, tenés que irte a la que te corresponde. Básicamente los novicios vamos a operar siempre en 80 y en 40. Así que, bueno, Pepo, te cedo la posta para que vos aclares las cuestiones técnicas de este asunto. Obviamente, preguntas, dudas, inquietudes, ahora o nunca. Bueno, gracias Eduardo por la explicación sobre el cuadro Hola. de asignación de bandas. Bueno, yo me voy a ir un poquito más abajo, porque acá estamos hablando de frecuencias, entonces, en la última clase de técnica, ustedes vieron que el último tema que se vio fue longitud de onda, ¿sí? O sea, que un ciclo de una onda sinusoidal ocupa o recorre tantos metros por segundo, ¿sí? Bueno, las asignaciones de bandas están dadas en longitud de onda. Eso se llama longitud de onda. ¿Cuánto mide ese ciclo en un segundo de tiempo? Entonces, vamos a agrupar todas las frecuencias que corresponden y forman de esa manera las bandas, diferentes bandas. Le voy a pedir a Emanuel que me ponga ahí para que tengan un cuadro bastante simple. La última imagen que te mandé, donde sale el barquito, la radio, el televisor y todo eso para que ustedes puedan visualizarlo prácticamente. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Fíjense que si salimos desde la parte izquierda hacia la derecha, el espectro se divide en diferentes bandas. Si ustedes ven ahí, hay una que se llama BLF, que son Very Low Frequency, quiere decir, o sea, frecuencias muy bajas y longitudes de onda muy largas. ¿Sí? Y eso está destinado a las comunicaciones marítimas y señales de navegación. ¿Sí? Esa es una banda. Después tenemos las otras que se llama Low Frequency, ¿sí? Que quiere decir banda baja, banda larga. Y también está destinada a la navegación, asistencias y otras cosas. ¿Sí? Luego nosotros tenemos, por ejemplo, la MF, o sea, frecuencia media quiere decir, y eso es lo que nosotros habitualmente utilizamos para escuchar las radios de aire de AM. Por ejemplo, el U2, el U14, las radios nacionales de la cordillera y todo lo que sea frecuencias bajas, ¿sí? Que ocupan, o sea, llegan a muy largas distancias, pero con mucha potencia y generalmente en una modulación que se llama amplitud modulada. Por ejemplo, si nosotros decimos o escuchamos a la locutora o el locutor de una radio local, el EU12, por ejemplo, que transmite en 680
kilohertz, ¿sí? En amplitud modulada. Lo que está definiendo ahí es el tipo de modulación, o sea, cómo se transmite la información, que puede ser música, voz, en ese caso, ¿sí? Y a una frecuencia determinada. Fíjense abajo que dice que es de los 300 kilohertz hasta 3 megahertz. Y fíjense la longitud de onda, 1 kilómetro la onda, es tremendo. Bien. A partir de los 3 MHz a los 30 MHz, que es lo que a nosotros más nos interesa, es lo que nosotros llamamos high frequency o frecuencia alta, ¿sí? Que es la que está comprendida la mayoría de las bandas que usamos los radioaficionados, de 3 a 30 MHz. Esto también tiene todas estas bandas, desde la very low frequency, o sea, desde la onda ultra baja hasta los 30 megas, hasta los 30 megahertz, ¿sí? Que sería la banda de HF, son todas por rebote ionosférico. Quiere decir que la onda que sale de nuestra antena rebota en cierta capa de la atmósfera y hace el efecto como si fuera si uno agarra una pelota de tenis, por ejemplo, la pica contra el techo y cuando rebota pega en el piso y salta de vuelta más lejos, ¿cierto? Bueno, así funcionan las ondas de radio en este tipo de hasta 30 MHz, ¿sí? Por rebote ionosférico. Si nosotros le damos, según las condiciones del rebote, de la densidad de la capa ionizada en la ionosfera y en la potencia y el tipo de antena con que nosotros irradiamos, nos vamos a dar cuenta que llegamos muy, muy lejos. Podemos dar la vuelta al mundo rebotando la onda dentro de ese techo y ese piso que sería la capa ionosférica y la corteza terrestre. De ahí en más vienen otro tipo de frecuencias mucho más altas, con longitudes de onda mucho más cortas. Fíjense, a medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Por ejemplo, las VHF, que nosotros también las usamos, ¿sí? Que son para, por ejemplo, televisión de aire, comunicaciones de otro tipo, que son, digamos, a vista del corresponsal. Quiere decir que depende de la altura que tenga nuestra antena y va a depender también de la potencia. Cuanto más alta es la altura de la torre o donde está puesta la antena y más es la potencia de irradiación, más lejos vamos a llegar. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Acordémonos que si la Tierra es casi redonda, digamos así, entonces todo tiene un límite. No, en este tipo de frecuencias, las que van desde VHF hasta EHF, ¿sí? No hay rebote ionosférico. O sea, el haz prácticamente viaja en línea recta. VHF nosotros lo usamos en la banda que va, por ejemplo, está hasta 1 metro, hasta 300 MHz, ¿sí? De 30 a 300 MHz, esa es la banda de VHF, y va desde una longitud de onda, empieza en los 10 metros, que es donde nosotros terminamos HF, hasta 1 metro de longitud de onda. Vieron que se van cambiando los nombres de las bandas de acuerdo a la longitud de onda y la frecuencia.
Bien, de ahí en más tenemos también comunicaciones en ultra alta frecuencia, ¿sí? UHF. Bien, también se usaba antiguamente para televisión, algunos celulares, el sistema GPS también, el Global Position System, todo transmiten en UHF. Y va desde 1 metro de longitud de onda hasta 10 centímetros de longitud de onda. Esto corresponde a una frecuencia que va de 300 MHz a 3 GHz, o sea, 3 millones de Hz. ¿Sí? De ahí también pasamos de la banda de 10 centímetros a 1 centímetro. Super high frequency, quiere decir super alta frecuencia. También se usan para comunicaciones satelitales y sistema de microondas. Eso es lo que quiere decir. Y después tenemos otra banda que se llama que va subiendo la frecuencia, perdón, más arriba de la super, y va de 1 centímetro a 1 milímetro. Y eso generalmente está destinado a las comunicaciones de radioastronomía, radar y otras hierbas que trabajan mucho más alta en frecuencia. Aprovechen dudas, preguntas. Perdón. Hay oferta, ¿eh? Hay oferta. A ver, no hay demanda de preguntas, nada. ¿Está clara la cosa? ¿Quedó Parece que bien estamos siendo visualizado? muy claros. Sí, Parece o que no estamos quedó siendo muy clara claros. o está muy clara la cosa. Claro, parece ser que sí, se está haciendo muy claro porque no hay preguntas hasta el momento. Bueno, sigamos entonces. Ahí, Sí, señor. Manuel, por favor, pasame la imagen anterior a esa que te había pasado. Sí, que ahí está a ver si está ese, Manuel. La anterior a esta última, esa, exactamente. Esa, Ahí está. ahí está. Ahí está un poquito más claro ya en números, ¿sí? Lo mismo que estamos viendo recién. El nombre, ¿sí? Hasta la extra alta frecuencia, ¿sí? Después tenemos la banda, ese tipo de banda son las que define la ITU. La ITU es la Organización Internacional la Unión Internacional de Telecomunicaciones y es la encargada a nivel mundial de definir este tipo de cosas y después se las entrega por convenio a todos los países integrantes y después cada país hace sus subdivisiones de acuerdo a su conveniencia. ¿Estamos? Por eso está asignado hasta la banda número 11. ¿Sí? Bueno, después acá estamos detallando lo mismo que le estaba diciendo recién, por si no entendieron el cuadro anterior. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a agarrar la frecuencia, la alta frecuencia, el HF, ¿sí? Que va de 3 a 30 MHz y la longitud de onda va de 100 metros a 10 metros. Cuando pasamos ahora, vayamos al cuadro que nos mostraba Eduardo, van a ver que están sectorizados las bandas de acuerdo a la longitud de onda. ¿Sí? VHF lo mismo, UHF lo mismo, de 300 a 3000 MHz, con una longitud de onda de 1 metro a 100 milímetros, a 10 centímetros. Bien. Ahora cuando vayamos al cuadro de asignación de banda, vamos a empezar por la más alta, Emanuel, por la más baja, perdón. La que estaba mostrando, la del manual, ¿eh? Esto Sí, está... dame 2 segunditos. Sí.
la que está en el manual, ahí vamos a ver vamos a ir desmenuzando las cosas porque hay distintas actividades, gracias, ahí está perfecto, ¿sí? Bueno, fíjense, acá, como decía Eduardo, teníamos arriba el nombre de la categoría, novicio, general y superior, que son las tres categorías existentes en la radiodifusión. Antes eran 4, ahora son 3. O 5 eran, mejor dicho. Bueno, estas bandas, que son generalmente de experimentación, imagínense una antena para una banda de 2200 metros, es una historia, tendría 1100 metros la antena, como para decir, 1100, o sea, 1 kilómetro de largo la antena, una cosa casi imposible de llevar a cabo por un radioaficionado medio, ¿no? A no ser que sea por una cuestión de experimentación, por supuesto, ¿sí? Y aparte, que tiene una salvedad acá, que las emisiones no deben superar una pire igual a 1 watt de potencia, cuando un handy común tiene 5, ¿sí? ¿Cómo llenamos esa antena con 1 watt de potencia? Es imposible casi. Y esa pire que dice ahí es el producto de lo que es la potencia del transmisor, ¿sí? De nuestra estación, por la ganancia que tiene la antena. O sea, un sistema de ganancia, que ya se lo va a explicar Juan Manuel en las próximas clases, donde la antena, por su rendimiento, hace como de amplificador y vos le entregás una potencia y realmente la que está irradiando al aire es una superior. ¿Cierto? Eso se llama ganancia. Con respecto siempre a la unidad o a un sistema que se llama isotrópico, que quiere decir que toda una antena en la cual irradia como si fuera un globo, una circunferencia, para todos lados igual, como si fuera la ley de Pascal. ¿Cierto? Bien. En este caso de la banda de 2200 metros, fíjense que nosotros tenemos varias formas, está habilitada las tres categorías, novicio, general y superior, y dicen, fíjense que tiene un tipo de modulación, AM, otro FM, después tiene onda continua, o sea, Charlie B, telegrafía, y después dice SSB, Single Side Band quiere decir, es lo que decía Eduardo, para nosotros es banda lateral única, BLU, es lo que operamos, ¿sí? Esa es la que hacemos en fonía. Y después tenemos otro modo que se llama digimodos. En los digimodos comprende ya la conexión entre un sistema informático, o sea, una computadora, y un equipo de radio, ¿sí? Es decir, emitimos un sistema digital, ¿sí? A través de una onda de radio. Eso corresponde a varios modos, muy en boga últimamente, ¿sí? Y va hasta RTTI, o sea, hasta radio teletipo. Antes la radio teletipo, esas máquinas que chaca y sacaban una cinta de perforadora y pasaban información como si fuera una máquina de escribir a otra, ¿no? Como si fuera un fax, una cosa así. Bueno, más antiguo que el fax, por supuesto. Y después hay otro tipo de modulación que se hace con eso, que se llama SSTB. SSTB es el sistema por el cual a través de la radio se transmiten imágenes.
Hay un sistema en el cual, por medio de tonos, porque son todos tonos de audio, generalmente la modulación, va formando caracteres y va formando imágenes. O sea, nosotros podemos mandar una foto, se codifica a través de un sistema digital, se transmite a través de las ondas de radio por un equipo normal, ¿sí? Y el que lo recibe también decodifica esa señal y recibe la imagen que vos le mandaste. Estoy saludando al amigo Horacio González que se está yendo. Se aburrió de escucharme, por eso. Bueno, lo mismo pasa con el fax, ¿sí? Que se pasa texto, y también el sistema que también está incluido dentro de Digimodo, que se llama Packet Radio, que son paquetes de información que se envían desde una computadora a través por un medio radial, ¿sí? A un corresponsal que lo recibe y lo puede decodificar. ¿Está? Bien, con esto nosotros estamos definiendo varios tipos de cosas que podemos hacer dentro de la mayoría de las bandas. ¿Sí? Esos tipos de modulación son los que se utilizan en la mayoría de las bandas de aficionados. Hay gente que le gusta la fonía, o el SSB, como se llama. Hay otro que le gusta los sistemas digitales, digimodos, televisión por barrido lento, que es SSTV, y los más antiguos, fax, packet, que fueron los primeros modos digitales que se transmitieron a través de los equipos de radio en las bandas de aficionados. Bueno, si queremos pasar un poquito más arriba, Emanuel. A ver, vamos, no, tanto no, che, pará un poquito más abajo. 160 más o menos ahí. Ahí está. Bien. Esta también es una banda que es para muy larga distancia, y fíjense que ya esta banda de 160 metros, o sea, necesitamos por lo menos una antena que tenga 80 metros de largo, de media onda estoy hablando, ¿no? Y fíjense que es lo que decía Eduardo, tenemos las categorías, novicio, general, superior, todas con X, o sea que podemos hacer todo esto que está acá, ¿sí? Siempre respetando los márgenes de frecuencia. O sea, de 1800 a 1810, solamente telegrafía, Charlie Whiskey, prioridad de X. O sea, es lo que decía Eduardo también, si nosotros estamos haciendo Charlie Whiskey, telegrafía, y hay una estación que está llamando a DX, ¿sí? Automáticamente nosotros mejor apaguemos. Porque lo estamos molestando a él dentro de una banda en la cual tiene prioridad, en una frecuencia en la cual tiene prioridad. Lo mismo pasa con el resto de las cosas, ¿no? Acá tenemos algunas compartidas, por ejemplo, de 1810 a 1815, estamos hablando de kilohertz acá, ¿eh? No llegamos a lo que usamos habitualmente nosotros. ¿Sí? Tenemos también Charlie Whiskey y BLU, SSB, ¿cierto? Ahí tenemos dos. Tenemos también 1810, 1815, Charlie Whiskey y Digimodos. Y después, así sucesivamente, con todas las frecuencias determinadas para esa banda. O sea, si vos vas a hacer no sé, querés usar la banda de 160 metros, como para decir, bueno, voy a experimentar con algo, y vas a hacer fonía, o sea, SSB, te vas ahí, tenés una antena preparada para eso, y un equipo preparado para eso también, y te vas a 1840, 1850, y tenés probabilidades que del otro lado te escuche alguien que está haciendo exactamente lo mismo. Bien, vamos para más abajo, Emanuel, por favor. Banda de 80 metros. 80 metros.
¿Dónde está? 80 metros. No, te pasaste. Un poquito más arriba. Ahí está, agrandalo, por favor. Ahí está. Pasa exactamente lo mismo, 3635 a 3650. AM y lateral, o sea, amplitud modulada, que también se transmite en amplitud modulada, como los equipos más viejos, y hoy también todos los equipos tienen la función de AM, ¿eh? Prioritaria. O sea, ahí, ya sea en cualquiera de los dos tipos de modulación, vos podés moverte tranquilamente sin ningún tipo de problema y hacer tu QSO, o sea, tus contactos con otras personas. ¿Eh? Lo mismo pasa para el resto de las frecuencias que corresponden a esta banda. SSB prioridad de X. Fíjense que siempre las porciones más altas de la banda se van a encontrar con las porciones exclusivas para DX. Por ejemplo, si vos en esta, entre 1790 a 3800, que están muy angostitas, ¿no? Es muy poquito. Haces fonía, SSB, pero exclusivo de X. No vas a ponerte a charlar con Commodore. Que no sé. Pepo, ¿puedo cortarte un segundito? Sí, dale. Tenemos la mano levantada del operador 19, Bernardo, que seguramente quiere hacernos una consulta. Adelante, Bernardo, escuchamos atentamente. Sí, quería saber qué diferencia hay entre AM y la banda lateral. La diferencia que hay es el tipo de modulación. No, yo no me quiero meter mucho en el tema porque eso le corresponde a Juan Manuel cuando llegue la parte de técnica, pero sí te voy a dar un pequeño adelanto, solamente. En la banda de AM, las ondas electromagnéticas usan una señal de portadora, que se llama, ¿sí? Cuando ustedes vieron ondas, vieron que hay una forma que que la onda forma una sinusoide, ¿no? Cuando vos modulás, por ejemplo, decís hola en AM, ¿qué hace? Sube la tensión de la onda, ¿sí? O sea, la modulación, cuando vos le pasás información a esa portadora, hace este trabajo, sube y baja, ¿sí? Formando una envolvente que se llama, ¿sí? El cual contiene una parte que se usa de la potencia exclusivamente para lograr esa modulación, y dentro de esa parte de potencia, va la información o modulación que nosotros provocamos con la voz, ¿sí? Eso hace que los equipos necesiten mucha profundidad de modulación de audio, mucha potencia de audio, casi igual a la que usamos para salir al aire. Para que tengan idea, un transceiver de los modernos, de los que usamos nosotros habitualmente en radioafición, tiene una potencia de AM de 25 watts solamente. La ventaja del AM es que tiene el ancho de audio, es mucho más, o sea, comprende más graves y más agudos que una modulación en banda lateral. ¿Hasta ahí quedó claro con la M? Más o menos. Por eso no me quiero meter muy profundamente. Da para mucho más, pero no me quiero meter en eso. O sea, pero ahora, en la parte de... A ver. A priori podríamos decir que la banda lateral es más eficiente en el uso de energía, entonces. Exacto, porque nosotros suprimimos la potencia que usamos para la portadora, para hacer llegar esa señal al otro lado. Pero también es mucho más angosto. ¿Sí? O sea, la profundidad de modulación es mucho más angosto, de alrededor de los 2,5 kHz.
O sea, siempre va a sonar como medio, no tiene calidad de audio. No es como la AM tiene más calidad de audio, pero también la AM tiene otro problema, que es que dentro de toda esa pelota que se forma entre la portadora y la modulación, también incluye el ruido. ¿Estamos? Entonces se hace más difícil escuchar. ¿Sí? Por eso van a escuchar ustedes a las emisoras de AM comerciales, de broadcasting, van a ver que siempre hay un chasquido de fondo, no es como escuchar una FM local, ¿no? Es otro tipo de modulación, en el cual el receptor discrimina muy bien el ruido, cosa que el AM no lo puede hacer, por el tipo de modulación, ¿sí? Ahora, un equipo de 25 watts, como les decía antes, modulando en amplitud modulada, en AM, vas a hacer un equipo de 100 watts modulado en lateral, o sea, en BLU, banda lateral única. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y otra de las cosas que tiene es que vos en la misma frecuencia vas a tener, como estás usando un lateral, ¿sí? Después tenés el otro lateral para formar la completa. Es decir, que puede haber dos corresponsales hablando en la banda inferior, banda lateral inferior, y puede haber otra gente en la misma frecuencia hablando en banda lateral superior. ¿Se entiende? Generalmente los radioaficionados, hasta la frecuencia de 10 MHz, ¿sí?, se trabaja exclusivamente en inferior, en banda lateral inferior. Después de los 10 MHz hacia arriba, hacia los 30 MHz, se pasa a banda lateral superior. Van a ver que la banda de 10 metros, 11 metros, 20 metros, 14, no, sí, 14, 20, 15 metros, 17, todas esas van todas en superior. ¿Contestado, Bernardo? Perfecto, gracias. Bueno, de nada. Sigamos con el gráfico, por favor, Emanuel. Bien. Lo mismo pasa para 80 metros. Después tenemos un poquito más abajo, por favor. Ahí está. A ver, me quedó la última porción de 80, me parece. Ahí está. De 3800 a 4000, ¿sí? Fíjense que tiene ahí un AM, FM, TV, Charlie Whiskey, SSB, Digimodos, SSTV, o sea, televisión corrido lento, fax, packet, y está asignado a todos los modos, ¿sí? Y para todas las categorías, novicio, general y superior. Banda de 60 metros. También tenemos que acotar otra cosa con las bandas bajas. Generalmente las bandas bajas, como están mucho más cerca de las interferencias eléctricas locales, o sea, al tener las frecuencias bajas, son bandas ruidosas, ¿sí? Depende mucho del entorno donde nosotros tenemos puesto la estación. Si nosotros estamos cerca de cableados eléctricos de alta tensión, de transformadores, algunas luminarias que no funcionan bien, generalmente mete todo ruido y se hace difícil de escuchar, ¿sí? Y tienen otra tendencia también a ser mayormente nocturnas, o sea, son frecuencias que funcionan muy bien de noche. Nosotros tenemos dentro de todo este espectro de bandas donde nos podemos mover como radioaficionados, vamos a ver que hay bandas que funcionan bien de noche, otras de día y otras de día y noche. Bien.
pasamos a una banda poco explorada, pero es una banda muy bonita, ¿sí? Que es la banda de 60 metros. La banda de 60 metros, nosotros generalmente, los radioaficionados, usábamos la banda de 80 metros, 40 metros, ¿sí? Y esta es de 60 metros. 60 metros no es ni 80 ni 40, está en medio de las dos. Es una banda que tiene un poquito de las atribuciones de 80 metros y también tiene un poquito de las atribuciones de 40 metros. Está ahí. ¿eh? Hace poco esta la habilitaron para radioaficionado en el 2017, no estaba comprendida dentro del espectro radioeléctrico para radioaficionado, pero sería interesante que cuando ustedes sean radioaficionados exploren esta banda porque se hacen muy lindos comunicados y ya les digo, tiene un poquito de 40 y menos ruido que en 80. Esa es la historia. Después, bueno, es el mismo trámite para las demás modos, ¿no? Fíjense que siempre en las partes bajas de las bandas nos encontramos con la parte de Charlie Whiskey, ¿sí? Después al medio siempre lo encontramos con el resto de, de las formas de modulación y después también vamos a las partes altas, ya cuando llegamos a la parte de DX también tenemos otra porción de Charlie Whiskey Digimodos. También habilitado esta banda para las tres categorías existentes en la radioafición. Poquito más, 40, vamos, Emanuel. José, te vuelvo a interrumpir. Tenemos ahí Sí. otra consulta más que dice, no entendí mucho, o sea que nosotros en novicio tenemos que operar en la banda de 40 metros, ¿verdad? Se me hizo un embrollo con la banda de UHF y VHF. Bueno, ahora lo vamos a ver eso. No, generalmente lo que te dice NACOM que para prácticas operativas, o sea, lo que van a hacer ustedes, sus primeras armas en la radio, ¿sí? Se use la banda de 80 y 40 metros, ¿sí? Más que nada, yo atribuyo, es una cosa personal, que no vas a salir generalmente de comunicaciones del país. Entonces, cuando vos vas a aprender, te comunicas con gente en tu idioma, podés errarle todas las veces que quieras que no vas a tener ningún tipo de problema, el que te atienda ya sabe que está en práctica operativa, o sea, está dispuesto a escucharte y ayudarte. Entonces, se pide a los radioclubes que usemos la banda de 80 metros y 40 metros para hacer la práctica operativa. Una vez que vos tenés la licencia, lo único que tenés que fijar es donde todas las X que tenés, ¿sí? Que son muchas, antes eran mucho menos, pero hoy en día tienen muchas formas y frecuencias para comunicarse normalmente. Ahora, después, cuando lleguemos a la parte de UHF y VHF, ahí voy a seguir explicando la historia de la respuesta. Pepo, tenemos otra mano levantada del operador número 1, Carlos. Sí, dale, adelante. Pepo, ¿cómo estás? Bien. Una consulta, ya lo habrán mencionado antes. En el caso de nosotros que tenemos la licencia del cuartel, no sé si será una licencia especial, ¿entraría en la categoría como un superior en lo que respecta a la utilización de bandas y demás? Sí, señor. Sí, Carlos. Las Fuerzas Armadas, las licencias que tienen son como las de los radioclubes, son superiores. ¿Estamos? Evidentemente que también la ley te dice que si vos vas el que opere la estación, por más que la estación sea de categoría superior, o sea que puede andar en todos los lados, en todo, de la última categoría, el que opera la estación
tiene que moverse dentro de las bandas que tiene su categoría personal. Claro. ¿Se entiende? O sea, vos podés tener una estación de nivel superior, de categoría superior, pero si vos sos novicio vas a tener que operar en las bandas que corresponden a la categoría novicio. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Sí, sí. Así es. Gracias. Generalmente, cuando están en práctica operativa, ustedes van, como operan con la licencia del Radio Club, ¿sí? Por eso decía que NACOM nos recomienda a los radioclubes hacer la práctica operativa en la banda de 80 metros y en la banda de 40 metros exclusivamente. Tenemos mano levantada del operador 19, Bernardo. Sí, adelante, Bernardo. Sí, de nuevo yo con otra duda que me surgió. Dentro de las bandas, ¿existen frecuencias de encuentro para establecer las comunicaciones? ¿O cómo Mira, funciona la mecánica? No entiendo. frecuencias de encuentro son de usos y costumbres. O sea, no hay frecuencias de encuentro definidas. ¿Entendés? Generalmente, qué sé yo, en la banda de 40 metros, la frecuencia de encuentro es 7070 en fonía, ¿no? En lateral. 7070. Pero no está establecida, es una cuestión de usos y costumbres. Que dice, bueno, llego a un lugar, no sé si hay radioaficionados acá, ¿y dónde salí? Y salgo en 70-70, sé que van a estar, alguien va a ver ahí. ¿Sí? Igual, por ejemplo, nosotros cuando vayamos a la radio se van a dar cuenta que tácitamente, también por usos y costumbres, vamos a ver que, por ejemplo, nosotros que tenemos los países limítrofes, nos vamos a encontrar que generalmente los radioaficionados de Chile están mucho más abajo en frecuencia de la que usamos nosotros habitualmente. O sea, no es porque no puedas cruzarte, ¿eh? No tiene nada que ver, sino que ellos acostumbran usar las bandas, por ejemplo, dentro de la banda de 40 metros, muy cercanas al 7080, 7090, y sin embargo, vos vas a ver que la mayoría de las estaciones argentinas están de ahí para arriba. 7100, 7110, 7120, y después sí, hay un lugar donde se encuentran todos, que es en la llamada ADX, donde sí, es la porción superior de esa banda, donde ahí está todo mezclado, por supuesto, ¿no? Pero nada te dice, nada hay escrito que a tal país le corresponde esta porcioncita de banda, ¿no? La banda está abierta para todos los radioaficionados, y eso está dado por la UIT, o sea, no está discriminada por países, ¿se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bueno, de nada. Operador 12, Iglesias, con la mano levantada también. Adelante, operador 12. Sí, buenas noches ante todo. La duda mía ahora que estaba hablando referente a los países, en el caso de llegar a aprobar el curso, de hacer la instalación de una banda, de un equipo en una unidad móvil, ¿se puede usar la banda? Si por ahí decirte, me voy a Chile, ¿puedo operar de aquel lado o hay problemas? No, en realidad hay que pedir un permiso antes si vos vas a operar en otro país, ¿sí? ¿Y eso dónde se Hay que pide? pedir, o sea, hay que operar, si vas a operar permanentemente en otro país. Ahora en tránsito es otra cosa. Yo, por ejemplo, quiero irme a Ushuaia, ¿sí? Yo tengo que pasar obligatoriamente, si voy por tierra, tengo que pasar por un paso fronterizo. O sea, no tengo posibilidad de ir por tierra por el lado solamente argentino. Pero sin embargo, llevando todos mis papeles, puedo ir en tránsito
y operar mi equipo de radio. Solamente lo que hay que hacer es anteponer el prefijo del país antes de nuestra licencia. Por ejemplo, en el caso, no sé, del mío, por ejemplo, una licencia personal. Decir, bueno, voy a salir después de Monte Aymon para allá, en barra móvil, ¿cierto? O sea, en estación móvil. Entonces yo digo, ahí, Charlie Eco barra LU8 XBS. ¿Se entiende? O sea, primero voy a nombrar el otro país y después la licencia personal, la distintiva personal, perdón. ¿Se entiende cómo es? En tránsito, si vos vas a tener una operación permanente, tenés que pedir un permiso internacional que se gestiona a través de NACOM para poder mantener tu licencia en el extranjero. Bien. ¿Me Gracias. permitís ahí una aclaración, Pepo? Mm. Voy a adelantar un cachito. Ahí después en el manual van a ver la parte de reciprocidad. Así que en aquellos países donde hay una reciprocidad, sí, con Argentina, vos estando en otro país, repito, siempre y cuando tengas ese acuerdo de reciprocidad, podés estar hasta 90 días, ¿sí? Transmitiendo, como te decía Pepo, anteponiendo bueno, depende del país, es prefijo. En el caso de Argentina es LU barra, pero si te vas a Estados Unidos es whisky con un número dependiendo de la zona. Si es Italia es I un número, I, N, I, X con un número que marca justamente la zona donde vos estás transmitiendo. Pasado esos 90 días, sí tenés que ir al organismo que regula en ese país y solicitar una licencia de ese país. Sí, o pedirla antes de salir, ¿no? Claro. Sería la otra también. Esos son los convenios que hay de reciprocidad. Imagínense que las ondas electromagnéticas, y también hay una cuestión de incursión cultural en todo esto, no respetan los alambrados. ¿Se entiende? O sea, pasan para el otro lado y los de allá pasan para este lado. Por eso nos podemos comunicar. ¿Sí? Entonces, generalmente, siempre hay, si no, fíjense, por ejemplo, ustedes que las radios AM de Radio Nacional, ¿dónde ven una que esté ubicada cerca de la costa, en la Patagonia? No hay, ¿no? Si ustedes tienen Radio Nacional Río Turbio, Radio Nacional Gregores, Los Antiguos. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque hay, quiera o no, una invasión cultural hacia el otro lado. Si no, ¿para qué lo ponen en la zona fronteriza, de área de frontera? Nos las ponen en la costa. ¿Se entiende cómo es esto? Hay también un trasfondo con todo eso. Bien, sigamos entonces. Vamos a la querida y odiada banda de 40 metros. Acá también tenemos lo mismo, el mismo trámite que teníamos con el resto de las bandas. No voy a aclarar demasiado porque no hay nada nuevo. Solamente que por ahí está más discriminado acá, por ejemplo, de 7035 a 7040, Charlie Whiskey, Hit Modos y RTTI, o sea, radio teletipo, que también se hace a través de la computadora y el equipo de radio. Hoy en día no se usan las máquinas de teletipo, pero, discúlpenme, estoy acá, Gonzalo no me deja dar clases, me está mostrando el frente de su receptor, que es de aluminio, no sé si aluminio, me pesa un montón, el frente de un R9000. Bueno, sí. Ay, Dios. Te voy a hacer lo mismo cuando... un R12 por lo que pesa. Te voy a hacer lo mismo. Por lo que pesa es el frente de un R12. Sí, es un F100. No. Camiones.
Bueno, y también otra de las cositas que le estaba diciendo, fíjense que las bandas desde 7000, por ejemplo, siempre tiene las hasta 7050, casi todo, es Digimodos y Charlie Whiskey, nada más. Prioritarios, por ejemplo. Recién 7050 empieza un poquito de SSB, si no hay packet, no hay Digimodos y no hay Charlie Whiskey. Si no, olvídate el SSB en 7050. De 7050 a 7100, sí, ya va viendo otros tipos de modulación. Bien. Ahí tienen, por ejemplo, el Centro de Actividad para Emergencias de la IARU, ¿sí? De la Unión Mundial de Radioaficionados, 7060, 7240, 7275 kHz. El Centro de Actividades QRP, cuando hablamos de QRP, son comunicaciones de baja potencia. También tiene su zona prioritaria y ustedes, cuando empiecen a operar, le van a aclarar del otro lado si están saliendo a QRP. Entonces vos le tenés que dar siempre prioridad a las estaciones que hacen QRP. ¿Por qué? Pues están saliendo con muy poca potencia. QRP es en el código Q, quiere decir baja potencia o bajar potencia. ¿Sí? Al revés de QRO, que es aumentar potencia. Bien, QRP para Charlie Whiskey son 5 watts de potencia. O sea, todas las comunicaciones hasta 5 watts en onda continua, telegrafía o Charlie Whiskey, como quieran llamarlo, ¿sí? Son de 5 watts. 5 watts. Para fonía están consideradas las comunicaciones de QRP hasta 10 watts. Es más, venían muy lindos equipos anteriormente. Uno muy famoso que era el de la línea Yaesu, que era el 7, el FT7 Bravo, ¿sí? 7B, que era un equipo QRP que venía hasta con un portapilas, o sea que era un equipo de montaña. Y hoy tenés equipos modernos, en el caso de la Yaesu también, que tiene dos versiones, que tenés el 857, ¿sí? Que es un equipo, parece un estéreo de auto, con 100 watts de potencia, normal. Y después tenés la versión 817, que es el mismo equipo, vos lo ves, ¿sí? Y con 10 watts de potencia también, en dos versiones. Eso se vio mucho en los equipos japoneses. ¿Por qué? Porque en Japón la categoría inicial o novicio nuestra, ¿sí? Tenía limitada la potencia a 10 watts. Entonces te vas a encontrar con equipos de muy alta calidad, pero con potencias reducidas para usar solamente para novicios. Esas son particularidades, ¿sí? Que tienen los países para regular sus bandas de aficionados. ¿Alguna pregunta o algo? Porque estoy quedando con el garguero seco. Por el momento no. Por el momento no Nada. tenemos nada. Ah, sí, ahí tenemos al operador 16, Alejandro, con la mano levantada. Lo escucho, Alejandro, adelante. Buenas de nuevo, buenas noches a todo el grupo, los que no estaban presentes cuando me presenté, valga la redundancia. Con respecto a las bandas de 80 y 40, va también de acuerdo a la propagación, ¿no? 80 de noche, 40 de día, algo así puede ser, que me recuerde. Básicamente sí, pero no. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, una red muy vieja patagónica, que es la de la banda de 80 metros, que es 3670 kHz, o sea, 3.670 MHz, que funciona a las 8 de la mañana. O sea,
No quiere decir que la de noche no funcione de día, sino que generalmente funciona mejor de noche. ¿Se entiende? Sí, sí, O sea, no es por tan el ruido. absoluto la cosa, no es absoluto, es relativo, y esa relatividad depende de la atmósfera, o sea, de la ionización de las capas superiores de la atmósfera, que es lo que refleja nuestra transmisión hacia la Tierra nuevamente. Está perfecto, perfecto. Nada más. Gracias. Bueno, de nada. A ver, seguimos, vamos un poquito, porque después es más o menos todo lo mismo, es cuestión de que ustedes... Todo esto está sacado, es la tabla que tienen en el manual, ¿eh? En la guía de radioaficionado que se les entregó cuando se anotaron el curso, es esto que está acá. Adelante, Alejandro, lo escucho nuevamente. Yo me quedé con una en el tintero, justo se me cruzó así por la mente. Me parece que me está atacando un poco el alemán, debe ser la pandemia, que me afectó un poquito. Bueno, El Alzheimer. Con respecto a, bueno, antiguamente se utilizaba mucho la 80, porque cuando rendí categoría novicio, allá por el 90 y moneda, sí. casi Sí. 40 no tocábamos nada. No tocaba Ahora, nada. bueno, me llamó poderosamente la atención en que vamos a hacer las prácticas en 40, dije yo. Oh, ¿qué pasó? Así Exacto, sí. A partir del 2017, cuando se hizo la nueva reglamentación de radioaficionados, para los radioaficionados, se habilitó la banda de 40 metros para la categoría novicio. Cosa que festejamos todos porque en 80 metros, por una cuestión de instalación de antenas y todo eso, es bastante difícil. Yo también me pasé 2 años y moneda 3 años operando en 80 metros y una porcioncita chiquita de 10 metros, ya con licencia, siendo novicio. Hoy en día esa restricción no la tenés. Perfecto, bueno, ahora sí, ¿Ah? listo, gracias. Tenías que pagar el derecho a piso que no, nunca lo entendí, no importa. Gracias, don Pepo. No, de nada. Operador 11 con consulta, adelante. Dale, Nico, adelante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. 5-9 más Bueno, 40. perfecto. Es chino, igual. Pepo, recién comentabas que dependía mucho de cómo estaba el tema de las capas de la atmósfera, si estaba más ionizada, menos ionizada, bueno, no sé técnicamente cómo sería. Sí. Eso, digamos, ¿cómo uno sabe? ¿Uno se mide o es prueba y error? Mirá, hay predicciones como el servicio meteorológico te informa del tiempo. Y te dice que va a llover y no llueve. ¿Sí? Sí. Bueno, esto básicamente es lo mismo. Es mucho prueba y error. Porque son todos los pronósticos son promedios. Pero lo que se mueve arriba nuestro, cuando les enseñen bien cómo es la cuestión de ionización de las capas superiores de la atmósfera, de la ionosfera, se van a dar cuenta que hay un montón de fenómenos que son los mismos que afectan a la luz. ¿Sí? Refracción, atenuación. Hay un montón de cosas variables que son variables, o sea que no son por ahí tangibles instantáneamente, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho de la prueba y error. Y eso es una de las cosas lindas de la radioafición. Por ahí te vas a encontrar con, vos decís, está cerrado, hoy no escucho a nadie, y por ahí escuchás una estación de mucho más lejos, cuando en realidad vos decís cómo hicimos para comunicarnos, ¿cierto? Contra todo el pronóstico de la situación de propagación en ese momento. Siempre hay zonas donde sabés que más o menos podés hablar mejor, ¿sí? Que siempre es una hora antes de que anochezca y una hora antes de que amanezca. Son, para algunas bandas, para la mayoría de las bandas, son lo que se llama zona gris, una hora antes y una hora después de la puesta del sol o la salida del sol,
que son donde están las mejores condiciones, ¿cierto? Eso es más o menos. Igual ahí, si ustedes se fijan en la página de radioaficionados, de algún radioclub o de algo de eso, siempre le va a aparecer un cuadrito y les manda todos los índices de ionización, una foto de las manchas solares, porque la ionización depende directamente de la actividad solar, ¿sí? Que te mandan una foto de hoy y sabés que va a tardar 2 o 3 días para que llegue a la Tierra toda esa energía que irradia y ioniza las partículas que a nosotros nos sirven para comunicarnos, ¿no? Bien, perfecto. ¿Está? Clarísimo. O sea, tiene un montón de cosas esto, ¿vieron? Sí. No es llegar y apretar el botón. ¿Quién salió sobre el modulador y cómo fue? Escucho, ¿eh? No, se le abrió simplemente el micrófono a uno X-Ray Bravo Oscar y había un retorno. Bueno, vamos a la parte de VHF. ¿Cómo? Seguíamos con la realimentación de Juan Manuel, no hay problema, continúa. Bueno, acá tienen una de las cosas que nos pueden hacer, que es la banda de 30 metros. A ver, vamos a buscar las particularidades nomás, porque lo demás es más o menos lo mismo, es solamente leerlo. ¿Sí? Fíjense la banda de 30 metros, que acá no existe, digamos, lateral, no hay SSB. ¿Sí? Es chiquita la banda, porque 7000, 10100 a 10150, es muy finita. Y solamente para categoría superior. Seguí más arriba, por favor. Más abajo, Emanuel. Banda de 20 metros. Esta otra banda hermosa, donde anda muy bien de día y de noche también. Donde hay cosas que podemos hacer los novicios y hay cosas que no. Por ejemplo, en la banda de 20 metros, Charlie Whiskey no podés hacer. ¿Sí? Después podés hacer digimodos, radioteletipo, Charlie Whiskey, digimodos y packet, prioritario para packet. Charlie Whiskey exclusivo radiofaros, ¿sí? Eso de los faros, en realidad toda estación de radioaficionados puede poner un radiofaro. Un radiofaro es un equipo de muy poquita potencia, alrededor de 1 watt, ¿sí? Que envía un mensaje codificado en Charlie Whiskey, ¿sí? Que puede ser con el nombre de tu estación, las condiciones de trabajo de la antena, la potencia con que está saliendo. ¿Y para qué sirve eso? Sirve como faro, como dice, nada más que un radiofaro. Entonces vos estás en otro país, en algo de eso, y querés saber si tu recepción es buena y ponés en ese tipo de frecuencias, donde están los faros o las balizas, faro y baliza lo mismo, que vos podés escuchar, quiere decir que hasta ahí te podés comunicar. Es como un monitor tuyo de escucha, ¿cierto? Por eso está muy limitada la potencia. Es muy chiquita la potencia porque si le pones 100 watts te va a escuchar todo el mundo. La historia es que vos no se haga dificultoso la escucha. Y también a esas radiobalizas, ¿sí? Se le envía una confirmación de contacto, como si fuera un QSO, como si fuera una conversación normal. Se le envía al dueño de la radiobaliza, al distintivo de la radiobaliza, se le envía un informe, una tarjeta QSL o una tarjeta digital QSL, informando que lo escuchó en tal momento.
¿cierto? Eso también es como un incentivo para que el que tiene la baliza puesta la deje prendida, por supuesto. Es una ayuda. ¿Mm? Bien, seguimos con la... Ay, Dios, a ver qué, a 17 metros. También es bastante, son muy poquitas hoy en día las cosas que no pueden hacer los novicios. Banda de 17 metros, después la banda de 15 metros, otra banda también muy linda. ¿Mm? No puede hacer novicio Charlie Whiskey, a ver en SSB, no me acuerdo, tampoco. ¿Sí? Solamente, tampoco para superior, la banda de 15 metros. Dale, ¿qué más? 12, más o menos lo mismo, 12 metros también, la misma historia. Seguí banda de 10 metros, esta es la mejor banda que existe para mi gusto. Esta es internacional totalmente. Yo le decía siempre a los chicos, a Emanuel, a Juan Manuel cuando empezaron, cuando se abra 10 metros van a ver, cuando se abran 10 metros van a ver, y ahora no se quieren salir de 10 metros. Son así. Ahí se habla con todo el mundo, a cualquiera, siempre de día por supuesto, pero de la mañana hasta la tardecita se puede hablar perfectamente en la banda de 10 metros. Lo lindo de la banda de 10 metros es que todas las bandas más altas, lo que tienen que ser las antenas son mucho más cortas, más fácil de hacer, menos costosa y da muchas satisfacciones porque vos cruzás la frontera muy fácil. No solo, a veces es más difícil hablar con el país que con el extranjero. Bueno, y Permiso, tiene... a ver si ahora. Salió un 10 metrista ahí. A ver, ahora, pará. Pará que Ahora sí, termine. estaba con los auriculares y no salía. Disculpa, Pepo, ahí para. Sí, adelante, hablá vos y después voy yo. Bueno, antiguamente, nosotros solamente podíamos hacer de 28.300 a 28.350. ¿Sí? ¿Sí? Hoy en día está mucho más abierto a novicios, ya de 28.350 a 28.900 pueden hacer, y la mayoría de las estaciones de 10 metros están en 28.400 hasta 28.500 en fonía, donde podemos hablar perfectamente. Antes era muy chiquita la franja, hoy en día está mucho más abierta, y después tenés otra frecuencia alta de 28.900 hasta 29.300, ¿sí? 29,3 mega, que también podés hacer habilitada para todas las categorías. Espectacular. ¿Mm? ¿Qué ibas a decir, Juan Manuel? Adelante. Ahí estoy, a ver si acá estoy. ¿Se escucha bien? Ok. Sí. Bien. Bueno, no, ahí con una aclaración el tema de las bandas, de lo que venías comentándoles, Pepo. Primero ahí en la página 33 del manual hay un pequeño detalle de cada una de las bandas que estuviste charlando y un pequeño resumen al respecto de las horas de propagación, de los momentos del año. También hay muchas bandas que son estivales, o sea, depende del momento del año en el que estemos, para ver si hay propagación o no, ¿no? Con esa acotación, y ahí está bastante bien explicadito. Y por ejemplo, los 10 metros que recién nos nombraba Pepo, recién se están empezando a abrir en esta temporada. Es una banda casi exclusivamente de verano y de horario diurno. Así que acá estamos, como decía Pepo, con Emma y varios más, esperando la apertura total por aquí de los 10 metros. Adelante, Pepo, esa es la aclaración nomás. Bueno, gracias, Juan Manuel. Gracias, che. Pasemos, ya que ya casi que estamos terminando, pasemos a la banda de VHF y UHF, así ya, banda de 2 metros, ahí está. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos
La banda de 2 metros corresponde a Very High Frequency, o sea, VHF. El tipo de modulación que se usa generalmente es frecuencia modulada, en el cual es la que usamos nosotros en los handy, en las bases, en los móviles, ¿sí? Que tienen una potencia más reducida que un equipo de HF comercial, un equipo para un BLU, digamos así, ¿sí? Que es generalmente 100 watts. Esta podemos usar, la mayoría son de menos potencia, pero hay hasta de 100 watts. Lo que por las características que le contaba antes de altura y potencia, están limitadas a alcance visual, que es lo que decimos nosotros. O sea, ¿qué es alcance visual? Más o menos. Si nosotros nos subimos a la punta de la torre y hasta donde miramos a cualquier dirección, tendríamos que comunicarnos. Eso quiere decir. ¿Por qué? Y porque no usa rebote, ionosférico. Es lineal, aunque no recta, pero sí lineal. Y otra de las características que tenga, que si vos tenés algún obstáculo al medio donde te querés comunicar, generalmente vas a perder la señal sobre ese obstáculo. O sea, puede rebotar hacia los costados, algo de eso, pero si vos no ves, por eso se dice alcance visual, que si vos, parado en la punta de la torre donde está instalada la antena, no hay obstáculos para llegar hasta donde vos ves, seguro que vas a tener una comunicación. Hoy en día una comunicación de una estación móvil, más o menos puesto en una camioneta, en un auto, lo que sea, tiene un alcance de 25 o 30 kilómetros. ¿Sí? Si nosotros vamos a una zona alta donde nos podemos estar más despejados y eso, por supuesto, aumenta el alcance. Bien, otra de las cosas que está acá es que están todas el tipo que se llama repetidoras. Repetidoras es una estación que tiene un receptor y un transmisor. ¿Estamos? Generalmente con una torre bien alta o puesta en un lugar muy alto, ¿sí? Puede ser una montaña, puede ser un cerro, puede ser una zona bien despejada, que tiene la particularidad que vos con un equipo de baja potencia, tipo un handy o algo de eso, o una base, te podés comunicar con el receptor de esa repetidora y esa automáticamente va a retransmitir lo que vos estás diciendo, pero arriba del cerro. Es decir, con un alcance mucho mayor que el que vos podés lograr con un handy de mano, con un equipo de VHF de mano, ¿cierto? Esa es la función de repetidor. Y también está la posibilidad de enlazar varias repetidoras, entonces podés tener, no sé, 200, 300 kilómetros de alcance solamente con un handy de 5 watts. ¿Sí? Esa es la ventaja de las repetidoras. Hay satélites, por ejemplo, los que usamos nosotros, los Leo, ¿sí? Sí, me estoy quedando. Los satélites que están en ondas en órbitas bajas, ¿sí? Que también funcionan como repetidoras, ¿sí? Los satélites que nosotros nos comunicamos en VHF con un handy y podemos repetir a través del satélite a otra zona de las que abarca la pisada del satélite. O sea, es como si pones una linterna a, no sé, 3.000 kilómetros de altura, entonces el foco que va a ser es mucho más amplio, la pisada que se llama, es mucho más amplio de lo que vos podés hacer con un handy con 5 watts. ¿Sí? ¿Puedo hacer una salvedad? Sí, haga. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Con respecto a lo que decía del tema de los satélites, hay que aclarar que Argentina es uno de los pioneros
el uso del satélite para radioaficionado. En los años 80, el EUSAT fue el primer satélite argentino en órbita. Fue gracias a un convenio de ANSAT Argentina junto a otros colegas. O sea, hicieron una vaquita y pusieron un satélite en órbita que, bueno, pese a los años, por ahí depende el día y la época, por ahí prende todavía, enciende y manda algunos pulsos. Pero digamos que a nivel de comunicaciones satelitales, la Argentina fue pionera, en este caso, los radioaficionados. Gracias, Nacho. De nada, mi viejo. Bueno, lo mismo pasa, vieron, tienen, nosotros en la banda de 2 metros tenemos autorizado de 144 MHz a 148 MHz, solamente esas dos. Las demás están destinadas a otro tipo de comunicaciones, generalmente comerciales o licencias pagas, o sea, espectros o frecuencias pagas, ¿sí? Se abonan como si fuera la boleta de un celular y se pueden usar para uso comercial o privado, ¿sí? Bueno, vamos a la parte de UHF, a ver. Banda de 70 centímetros. Ahí está. Ahí tenés. Nosotros tenemos de 430, la banda de aficionado, de 430 a 440 MHz, ¿sí? Ahí también están autorizadas las repetidoras. Tenés entrada repetidora en, donde dice, repetidor digital, repeater 430, ¿sí? Ahí hay otra cosa que es APRS. El APRS es un sistema de localización global, ¿sí? A ver, se lo voy a leer por acá y ya vamos terminando con esto, APRS, ¿dónde estaba? Por acá te tenía. APRS. Dice Sistema de Informe de Posición Automático, sistema de radioaficionado capaz de transmitir en tiempo real información sobre posición, datos meteorológicos, telemetría y mensajes por el red. Eso es Automatic Packet Report System. Así creo que más o menos es. No sé, Manuel después me va. Ahí se usa eso mucho en globos aerostáticos. Hay muchos radioglobos que utilizan globos y envían pequeñas sondas para determinar la altura. Algunos sacan fotos, otros hacen el traqueo, digamos, que conoce, digamos, el uso del GPS. El traqueo es determinar en qué sector está la persona o el objeto que lleva un GPS. Bueno, en este caso es un handy que nosotros podemos, que sería rastreable. Podemos mandar paquetes de datos para identificar un vehículo con un equipo base o un equipo handy con un dispositivo que nos marca la posición en tiempo real. Eso sí. Bien, muchachos, y con eso creo que básicamente después de ustedes les recomiendo que lo lean atentamente y vayan anotando por ahí algunas preguntas o algo que se vaya escapando hoy, pues ya se va a hacer tarde, y puedan evacuar las dudas que tengan. De mi parte, les agradezco la atención, la colaboración y la participación. Y si hay alguna pregunta o algo en lo que los pueda ayudar, ningún tipo de problema, acá nos quedamos un ratito más. Gracias, Pablito, Emanuel, no sé quién está, de chaperón hoy del curso. Estamos todos aquí atrás. ¿Están aprendiendo? Nosotros sí. No. Bueno, eso siempre... Sí, Perdón. No, que el plan de asignación de bandas va a ser el mejor amigo de ustedes, va a ser el machete. Siempre lo van a tener a mano en algún lado, ya sea en la compu. Yo en mi caso personal lo tengo pegado en el mueble justo abajo de la radio. O sea, siempre lo van a tener presentes. Bueno, ahora sí, si tienen alguna consulta para hacer, aquí estamos esperándolas.
Si no, damos ya por finalizada la grabación y nos quedamos un ratitito más. Bien. Bueno, no hay más preguntas por el momento, entonces hasta aquí hemos llegado con la clase número 7 de hoy. De más está agradecerles a todos los que participaron, igual que a nuestro colega Eduardo Díaz Ramilich por la muy clara explicación que nos había dado también. Gracias por haber participado a todos. Quien quiera se puede seguir quedando en nuestra charla de café. Nos encontramos nuevamente el día jueves para el 8º encuentro de este curso de radioaficionados 2022. Gracias.